De hecho, hay un caso que no sé en qué terminó, se está investigando, un caso sospechoso de posible viruela del mono, que se está estudiando en el Malván, que no sabemos todavía de resultados. Pero vamos a conocer detalles con el doctor Ramiro Heredia, que es médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas. Su matrícula nacional es 117.882. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Y nosotros estamos bien, sorprendidos, todos los días tenemos una información nueva que tiene que ver con la salud, con nuestro sistema epidemiológico, por momentos tenemos preocupación por el COVID, por momentos el COVID desciende y sube la gripe A, después sube otra vez el COVID, ahora apareció esto de la viruela del mono, la viruela del mono. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sí, estamos viendo la verdad después de estos 2 años y medio de pandemia, con un comportamiento de algunas enfermedades virales conocidas, pero un comportamiento no tan como se comportaban antes, digamos. Lo que pasó con la gripe, que llegó casi 4 meses antes del virus, antes de la vacuna, lo que pasó ahora con... Sí, raro como nuestro medio ambiente, más o menos. Claro, con los casos de hepatitis agudas graves infantiles, por un virus ya conocido, uno de los virus ya conocidos, pero con un comportamiento distinto al que venía teniendo. Hablando de la hepatitis. Sí, y ahora esto que bueno, es un virus, la verdad que para la comunidad médica, por los médicos de generación, es una enfermedad que ya está erradicada desde el año 80, de la década del 70 se erradicó la viruela. O sea, no humana. Es una enfermedad desconocida. No, la viruela del mono es un virus de la familia de la viruela humana, que la viruela humana se erradicó en la década del 70. O sea, perdón, la viruela que conocemos, la que nos vacunábamos cuando éramos chicas, no es esta. La viruela que conocemos no es esta. Ese es el virus de la viruela humana, que es el que se radicó en la década del 70, que se dejó de recibir la vacuna en la década de 1980, porque la Organización Mundial de la Salud consideró que no era más necesario. Y el virus es un virus de esa familia, pero que en cambio es una zoonosis. Es un virus que afecta a animales y que se puede transmitir a humanos. ¿Sí? Que esto hacia fines de la década del 50. O sea, en este caso lo transmite el mono. Lo transmite alrededor de los roedores y dentro de los roedores las ardillas. Infecta a los monos y eso de la población en algunos lugares de países de África occidental central, como el Congo, donde hay más contacto con la gente, interacciona más con la naturaleza porque viven en regiones boscosas o regiones de selva, tienen más contacto con estos animales, hay un número de casos, cada tanto sin grandes brotes, desde la enfermedad endémica en algunos países de África. Este está en movimiento, doctor, ¿me escucha? A ver, ahí está mejor. Ahora Perfecto. está mejor, pero antes ahí se está. cortaba. Es una enfermedad endémica en algunos países de África y que lo novedoso es que ha habido casos en el mundo de viruela símica o del mono, pero siempre con un nexo epidemiológico claro, o sea, o alguien que había viajado a África, a las regiones donde es endémica, y había llevado eso a su país sin grandes brotes, ¿sí? Ha habido brotes en Estados Unidos reportados, de alrededor de 170 pacientes en el año 2003, pero no hubo grandes brotes como ahora, que no se logra afiliar tan fácil al nexo epidemiológico, o sea, el nexo con un lugar endémico, o el nexo con un animal infectado, o el nexo con un caso cero o una persona infectada. ¿Sí? Bien, entonces, es endémica de África Occidental, África Central, ¿y cómo termina llegando a Londres, a España? Bueno, acá la primera alarma que tuvimos fue el 7 de mayo, cuando hubo un caso detectado en el Reino Unido. Se detectó un grupo pequeño de casos. Después se detectaron hacia el 15 de mayo casos en España, ¿sí? En distintos lugares de España, generalmente hombres jóvenes, ¿sí? De alrededor de 40 años o menos, en relación muchas veces por lo que se logró afiliar, ¿sí? Estamos aprendiendo, contacto con personas que tenían lesiones en piel. Recordemos que la viruela es una enfermedad, la viruela humana, que es la que nosotros estamos más habituados, que tampoco por una enfermedad erradicada, es una enfermedad en la cual hay lesiones en piel. Las lesiones en piel típicas de la viruela... O sea, lesiones de piel es lo que prevalece en la viruela. Claro, la viruela es un cuadro que tiene síntomas sistémicos como fiebre, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, que eso es común a muchos cuadros virales que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida. ¿Sí? Y se agregan lesiones en piel, como un montón de enfermedades exantemáticas, o sea, exantemáticas son las enfermedades que generan exantema o lesiones en piel, en forma de brotes, pero que la lesión clásica de la viruela es una pústula, que es como una ampolla con pus por debajo, que es lo que vemos ahora en las fotos, que nos
estamos todos en estos días. ¿Cómo llega del mono al ser humano esto? Bueno, en realidad, en los lugares donde es endémica, llega a partir del contacto con secreciones, ¿sí? O con secreciones de lesiones o secreciones respiratorias o elementos que contaminó el animal que estuvo en contacto con el humano. Y el humano puede contagiar a otros humanos si tiene lesiones o está portando la enfermedad, ¿sí? Existe la transmisión persona a persona también, que es lo que probablemente estamos viendo ahora, porque no toda esta gente viajó a África, no esta gente estuvo en un bosque, en la naturaleza. Existe transmisión persona a persona. Es una enfermedad que característicamente es poco transmisible. Piensen que cuando vemos el COVID, y vemos principalmente la variante Omicron, que es la más contagiosa de las de COVID, el R0, o sea, ese número que los médicos y epidemiólogos hablamos todo el tiempo, en algún momento, de cuántas personas se contagiaban a partir de un paciente, está ubicado entre 7 y 10, o sea, un caso podía contagiar hasta 7 o 10 personas. ¿Sí? En esta enfermedad, en la viruela, está por debajo de 1, es el patrón típico de las endemias de pequeños brotes, no de enfermedades. Sí, ¿y por qué hay tanta locura con esto ahora? Y me parece que es una enfermedad que no habíamos visto este comportamiento hasta ahora. Es una enfermedad que por más que la variante está circulando, es una variante que tiene una mortalidad debajo del 1%, pero que sabemos clásicamente los casos que se han reportado mayormente en África, ¿sí? Y genera ¿Afecta las vías respiratorias? Sí. ¿Cómo? ¿Afecta las vías respiratorias? Digamos, no da síntomas respiratorios, pero se puede transmitir por gotas respiratorias gruesas, que son las gotas que nosotros emitimos todo el tiempo al hablar, al respirar, y que contaminan a 1,5 metros de nuestro entorno. ¿Se acuerdan con el COVID que nosotros decíamos 2 metros de distancia de seguridad? Sí. Era en base a que la transmisión que nosotros pensamos al principio del COVID era en base solo a esto. Después aprendimos con el COVID que también hay gotitas chiquititas, que le decimos aerosoles, que quedan flotando en el ambiente y que pueden infectar a personas a distancia un tiempo dado. Por eso que empezamos a ventilar después. Si uno está infectado con esta viruela y esas gotitas quedan en el ambiente, ¿contagian? Sí, las personas que tienen viruela del mono, ¿sí?, lo que tienen que tener es aislamiento mayormente de contactos, o sea, de usar guantes, la gente que la atiende y que esté aislada, y de estas gotitas respiratorias que son las que se pueden prevenir muy bien con distanciamiento y muy bien con un barbijo tipo común, ¿sí? No hace falta barbijos de más calidad en esto, los barbijos quirúrgicos o comunes, ¿sí? Digamos, el paciente que tenga síntomas sospechosos, ¿sí?, que hasta ahora debería tener un nexo con algún caso, ¿sí? No esperamos que haya, no estamos viendo transmisión en la comunidad de esto por ahora, acá. Este paciente que salió publicado en el reporte del Ministerio de Salud y que hubo novedades ayer también en cuanto a los resultados del laboratorio, es un paciente que había estado en un área endémica, pero no un área endémica, un área que había un brote, había estado en España, había viajado, tenía un cuadro compatible, y eso se va mucho más, ¿sí? A mí me llama la atención algo, doctor. Por ejemplo, dicen en España que hay 2 focos de contagio. Uno es un sauna gay, sí. Por eso digo, ¿no? Hay que tener cuidado con el tema estigmatización. Uno es un sauna gay y el otro es una fiesta gay que se hizo también en Gran Canaria. ¿Por qué están relacionándolo con esto? Porque digamos, los focos de contagio son estos 2 lugares. Claro, esto viene del interrogatorio creo yo, ¿no? Lo que se hace habitualmente, interrogar a las pacientes que están enfermos y rastrear los contactos de estos pacientes enfermos si desarrollan síntomas o no. Probablemente justo en estos grupos se vio esto, de este grupo de población, pero esto no quiere decir que sea algo exclusivo de la comunidad gay. No, okay. Es algo que puede ser extensivo a cualquier persona que tenga el mismo factor de riesgo. ¿El contagio puede ser vía sexual? El contagio puede ser vía sexual, si mayormente uno entra en contacto con lesiones que estén activas de la persona que esté infectada. Existe también la viruela símica, digamos, no está teniendo que mostrar la vía sexual, sí el contacto íntimo, no sé si me explico. Más o menos. Más o menos. Lo que quiere decir el contacto con una persona que tiene lesiones, estar cerca con lesiones y en contacto, eso es mayormente lo que genera. Existe también la viruela que se vio también en viruela del mono, que existe también la transmisión transplacentaria, o sea, madre-hijo, sí. Por eso es que habla de lesiones. ¿A qué lesiones se refiere cuando habla de lesiones? Bueno, lo que estamos viendo en todos los medios ahora en las publicaciones es las lesiones típicas de lesiones en piel, que son lesiones que van desde manchas hasta pápulas, que es una sobrelevación de una mancha, una manchita. Sí, unas costritas también. Claro, ampollas que se generan con contenido de pus y que después esa ampolla se rompe, eclosiona, libera esa secreción y se forma una costra, que esa costra después se cae, ¿sí? Okay. Todo ese circuito, ese ciclo
dura entre 5 y 21 días. Por eso es lo que hablaron ahora, por ejemplo, en Bélgica, y de aislar a los pacientes que padecían esta enfermedad durante 21 días. Porque por ahora, al no tener una vacuna ampliamente disponible, al no tener un tratamiento disponible más que el tratamiento de sostén o de tratar al paciente lo que le va pasando, los síntomas y las complicaciones que surjan, lo único que podemos hacer y que resulte efectivo para esto es aislar al paciente que tiene síntomas, ¿sí? Y calculo que como es un virus no debe tener un tratamiento específico, es que espera que pase. Digamos, en este virus hay una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, pero que no está disponible. El Grantiviral también que está aprobado, pero que no está ampliamente disponible, pues no se esperaba contar con muchos casos de esta enfermedad, ¿sí? Pero por ahora no hay ninguna recomendación sobre vacunar a nadie, ninguna vacunación sobre un tratamiento específico. Es estar atentos, las autoridades de salud, estar atentos a la población, si hay algún cuadro compatible, por ahora con un nexo acá en Argentina, y digamos, no esperar, digamos, por supuesto que después el tiempo nos dice lo que va a pasar y vamos aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, por lo menos ahora es endémica en algunos países, ¿no? En algunos países endémica, una endemia, ¿qué significa? Que haya un número relativamente constante de casos, o sea, por ejemplo, 100 casos por año. En Argentina con el dengue, más o menos. Exactamente. El dengue es una endemia que tenemos epidemias. Acuérdense, cuando empezó el COVID, estuvimos con una epidemia de dengue también, ¿sí? Que por suerte después no tuvimos más. Pero de vez en cuando tiene un comportamiento epidémico. En esto, por ahora, se han visto que se comporta como una endemia, es un número constante o relativamente constante de casos en una región geográfica determinada, y que cada tanto genera un brote, pero no genera más. Perdón. Esto que estamos viendo de tantos casos fuera del continente europeo, fuera del continente africano, sin un nexo tan claro como otras veces, es lo que hace que tengamos que investigar y esperar un poco más de resultados de qué pasa. ¿Y la ventana de contagio cómo es? Bien, se conoce que el contagio, ¿sí?, puede ser la incubación, o sea, desde que uno contrae el virus hasta que uno desarrolla síntomas o manifestaciones del virus, el promedio, lo que dicen las publicaciones, es de entre 5 y 16 días, hasta 21 como máximo. Por eso, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene contacto con el virus, probablemente se infecte, pero que recién el virus empieza a crear manifestaciones clínicas en ese tiempo, ¿sí? El hecho de que uno sepa que ese es el tiempo de incubación máximo implica que es el tiempo de aislamiento que debería estar el paciente, ¿sí? O por lo menos no en contacto con otras personas sin medidas de protección, ¿sí? Por eso es que ahora, por ejemplo, algunos países europeos como Bélgica decretaron para los pacientes para los pacientes con que padecen este cuadro de viruela del mono, 21 días de aislamiento del paciente, no de la comunidad, ¿sí?, del paciente infectado. Y el aislamiento es prácticamente parecido al del COVID. Es parecido al del COVID, exactamente, y las medidas de precaución son muy parecidas, nada más que en esto siempre es bueno ventilar, porque no dejó de existir el COVID ni otros virus respiratorios, pero no parece una transmisión por aerosoles o por gotitas chiquitas respiratorias, por lo cual con una medida con aislarse, un buen manejo de la superficie contaminada, o sea, el entorno del paciente que está contaminado, o sea, limpiar bien y todo, parece alcanzar, ¿sí? Hay una ventaja que tiene la mortalidad del COVID, ¿no? Es una mortalidad baja. Por de pronto, lo que conocemos de esta variante que está circulando de la viruela del mono, la mortalidad está por el 1%, menos del 1%, ¿sí? ¿Y la del COVID cuánto es, para saber la diferencia? Bueno, el COVID cuando empezó, ¿sí?, es una enfermedad que nosotros hablábamos de una mortalidad del 2,5% aproximadamente. ¿De cuánto? 2,5%. ¿Qué quiere decir? Entre 2 y 3 personas de cada 100 fallecían. Ola tras ola, o sea que mucha población se fue infectando, dosis de vacuna tras dosis de vacuna, aparecieron tratamientos también disponibles que me bajaron mucho la mortalidad, y aprendimos los médicos a manejar mejor los casos. La mortalidad bajó mucho, varias veces, bajó más de 10 veces la mortalidad de los pacientes de COVID por lo menos, ¿sí? Siendo siempre poblaciones, sigue habiendo poblaciones vulnerables, ¿sí?, como los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes más añosos son los que más tenemos que proteger, ¿sí? Pero bueno, todo ese cambio tuvo que ver mucho con la vacunación, las infecciones y los tratamientos, ¿sí?, que se generan. Doctor, usted que está en contacto con pacientes, ¿cómo viene el ritmo de vacunación en esta segunda dosis de refuerzo? Porque hay mucha gente que tiene
un alto porcentaje de los porteños y porteñas tienen aplicada la segunda dosis, casi 90 y pico %. ¿Qué pasa con la tercera dosis o primer refuerzo y qué pasa con la cuarta dosis o segundo refuerzo? Bueno, nosotros tenemos en la población argentina, por los datos hace unos días, publicados por el Ministerio, más del 90%, o sea, más del 92-93% con una dosis de vacuna. Más del 83-84% con 2 dosis de vacunas, más del 50% de la población con 3 dosis, y la cuarta dosis viene un poco más ralentizado. Piensen que la recomendación de la cuarta dosis se empezó a aplicar en nuestro país a partir de entre febrero y marzo, empezamos a aplicar. Por eso, y se hizo con un esquema de vuelta estratificado, o sea, los más vulnerables, o sea, los pacientes inmunocomprometidos, más añosos, personas de salud, y ahí ahora que está en algunos lugares del país disponible para toda la población. Digamos, no está la ansiedad en las personas y la inquietud por vacunarse que tuvimos con otras dosis. Eso lo estamos viendo, entonces la aplicación de esta cuarta dosis creo que ha sido un poco más lenta. Sí es fundamental dar las terceras dosis, ¿sí? Con la circulación de Omicron, la tercera dosis es fundamental porque 2 dosis de vacuna protegen mucho menos que lo que protegían contra otras variantes. Y es importante también la aplicación de la cuarta dosis porque todos nos vamos a dar alguna una cuarta dosis, ¿sí? Porque nos vamos a volver a vacunar contra el COVID. El tema ¿cuándo? Ya está recomendado a 4 meses después de haber tenido la tercera dosis, ¿sí? Y recomendado a la población que se vacune, por supuesto, porque si hay publicaciones, si hay estudios científicos del mundo real, o sea, de aplicar la vacuna y ver qué pasa, que demostraron que baja mucho la tasa de internación, baja el uso de cuidados intensivos, baja la gente que fallece y también baja el contagio, ¿sí? Recibir una cuarta dosis protege un 50% más que la tercera dosis contra el contagio. Perdón, sé que Martín quiere preguntar. Usted dijo baja el contagio. Sí. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que baja el contagio. El objetivo principal de las vacunas... Porque hay gente que está vacunada y se contagia igual, y hay gente que está vacunada y no se contagia. ¿De qué depende eso? Bueno, uno cuando se vacuna, ¿sí?, lo hace por distintas cosas. En el COVID, los objetivos principales son reducir las complicaciones del COVID. Las complicaciones del COVID son que requieras internación, que es sinónimo de enfermedad grave, que requieras uso de cuidados intensivos, que es sinónimo de enfermedad crítica, o que te mueras de COVID, ¿sí? Las vacunas también reducen el contagio, ¿sí? O sea que la gente se infecta. Vos vacunado podés contagiarte de COVID, ¿sí? Pero tenés menos riesgo de las complicaciones que hablamos recién y tenés menos riesgo de contagiarte. Nunca es cero el riesgo de contagio, ¿sí? La efectividad que vimos de las vacunas cuando se publicaba al principio de las campañas de vacunación, por ejemplo, la efectividad del 94, 95% de las vacunas de Pfizer o Moderna son las primeras que publicaron, hablaba eso en cuanto a relación contagio de enfermedad sintomática, ¿sí? Después se está viendo que en realidad sí, hay más gente que se contagia, pero que la mejor opción en el mundo actual es estar vacunado y bien vacunado con toda la dosis que corresponde. Porque baja mucho el riesgo de que te contagies, nunca es cero, baja mucho el riesgo de que tengas complicaciones, nunca es cero, pero es la mejor opción que tenés. Doctor, le quiero preguntar por los síntomas. ¿Se han modificado los síntomas de COVID o se han agregado algunos síntomas de COVID? Tengo casos cercanos, digo, dolor de panza y por protocolo lo hicieron hisopar, dio positivo. ¿Esto puede ser causalidad o evidentemente empiezan a haber otro tipo de casos con otros síntomas? Sí, no, respecto al COVID, lo que vimos es que, acuérdense, cuando empezó la pandemia, que no conocíamos el virus, hablábamos de un virus, de pacientes que tuvieron síntomas similares a la gripe, y eso eran los pacientes que nosotros investigábamos. Después se fueron agregando incluso en los criterios diagnósticos los cambios del gusto, los cambios del olfato, ¿sí?, los síntomas gastrointestinales, o sea, las náuseas, los vómitos, la diarrea, ¿sí?, se fue agregando los dolores musculares, un montón de síntomas más, porque no deja de ser un cuadro viral. Y como el cuadro es viral, muchas veces hay una variedad de síntomas, ¿sí?, distintos a los síntomas específicos per se. No se agregaron síntomas en los criterios diagnósticos. O sea, hoy el tema que se superpuso la circulación de COVID con algo que no había pasado casi en 2 años, o en un año y medio, ¿sí?, que fue la circulación de otros virus respiratorios. Hoy tenemos circulando gripe, hay una epidemia de gripe, hoy tenemos circulando virus sincicial respiratorio, tenemos epidemia de virus sincicial respiratorio en niños, ¿sí?, que afecta también a las personas mayores, ¿sí?, y tenemos otros virus, adenovirus y otros virus que siempre circularon, que durante un año y medio tuvieron muy poquita actividad casi no circularon. No obstante, hoy la recomendación sigue siendo en la mayor parte de la gente que tenga síntomas compatibles con COVID, que son los síntomas compatibles a cualquier cuadro viral,
que se haga una prueba o que se considere como que puede llegar a tener COVID, se aísle y hay recomendaciones de acuerdo a la región donde uno está. Después, cada variante del coronavirus tuvo características clínicas peculiares, ¿sí? La primera variante fue ese síndrome símil gripal con muchos pacientes con neumonía. En Delta se vieron todos esos síntomas con neumonías más graves, pero con síntomas gastrointestinales, siendo más frecuentes en algunas poblaciones, como los niños. Y con Omicron vimos un comportamiento más enfermedad tipo resfrío, síntomas más leves, con mucha menos neumonía, por suerte, que la neumonía es lo que nos marca la gravedad de la enfermedad muchas veces, ¿sí? Pero los criterios diagnósticos siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que bajó un poco la atención de los pacientes a esto, de la población, y la atención a veces de nosotros, los profesionales médicos. Por tanto, cualquier persona que dijera, tengo síntomas de resfrío, soy indicado un hisopado, estoy gripado, soy indicado un hisopado. Hoy algunos individuos se quedan con eso y se va a resolver y no se hace diagnóstico. Por eso la Organización Mundial de Salud y distintas asociaciones, distintas entidades de salud pública recomiendan intensificar los testeos, seguir testeando para saber qué está pasando, ¿sí? Pero bueno, el gran sensor de esto es la hospitalización y enfermedad grave, parece ser, en esta etapa de la pandemia. Lo último de mi parte, doctor, le quiero consultar, ¿por qué hay gente que tiene 3 o 4 vacunas y en menos de 4 o 5 meses ya se infectó 2 o 3 veces con COVID? Justamente es otra cepa, puede ser la misma cepa, pero evidentemente tiene algún inconveniente porque tiene alguna defensa baja. ¿Hay alguna explicación científica por qué pasa esto? Bueno, acá hay algunos puntos que ver, ¿no? Primero, la efectividad de las vacunas no es 100%, ¿sí? Cuando ustedes leen efectividad de vacunas, leen mayormente efectividad contra la infección, ¿sí? Entonces, una efectividad que diga la vacuna de Pfizer del 90%, por ejemplo, quiere decir que de cada 100 pacientes protege a 90 y 10 se pueden infectar. ¿Sí? Una efectividad del 70% lo mismo, protege a 100 y 30 se pueden infectar, aunque baja el riesgo, ¿sí? Después existen también poblaciones que también, por características de su sistema inmune, generan una respuesta inmune no tan fuerte o no tan sólida. Como los pacientes, por ejemplo, pacientes trasplantados, inmunocomprometidos, ¿sí? Y fueron las primeras poblaciones de vacunarse, lo primero que nos dimos cuenta que con 2 dosis el 50% solo tenía protección, con 3 dosis el 75%, y que con 4 dosis llegaban casi a un 90%, ¿sí? Pero lo fuimos aprendiendo a medida que se fue vacunando, viendo cómo se comportaba en la sociedad y cómo se comportaba ante el virus y viendo los resultados. Digamos, mayormente, reparen esto, la respuesta, ¿sí? Uno, de que la efectividad no es 100% de la vacuna, aunque baja mucho el riesgo de infección y muchísimo más de tener complicaciones, o sea, que te internes, que requieras cuidado intensivo y que te mueras, ¿sí? Y, por otro lado, que en estos hay poblaciones especiales que generan menos inmunidad, ¿sí? No obstante, la recomendación sigue siendo vacunar y recibir todas las dosis, ¿sí? Sí, la inmunidad debe tener que ver claramente en este caso, ¿no? Porque hay gente que está vacunada, está en contacto con el virus y no contrae la enfermedad. No, pero fíjense el comportamiento que vimos de la enfermedad grave, o sea, las internaciones. Sí, no, yo creo que hoy nadie tiene presente en la cabeza de la población, nadie tiene el número de hospitalizaciones, ni gente que está en cuidados intensivos, ni cuántas camas nos quedan de terapia intensiva, ¿sí? No es que sea un número que siempre es un número regular ahora de hospitalizaciones, está creciendo el número de internados, ¿sí? Pero no estamos en la situación que estábamos en mayo del año pasado. ¿Está creciendo ahora? Digamos, piensen que están subiendo los casos, ¿sí? Que probablemente tengamos un subdiagnóstico, o sea, menos pacientes diagnosticados de los que hay, en realidad, ¿sí? O sea, que si no es lo mismo tener documentados 5.000 casos en una semana, ¿cuánto es el número de casos que estamos hoy aproximadamente? No tengo. Bueno, posible, con más casos, más hospitalización y más uso de cuidados intensivos, ¿sí? Hoy es eso. Sí, hoy la ocupación de terapia intensiva está por encima del 40%, llegamos a estar por encima de ocupación real, por encima del 90-95%. Cuando suben los casos nos damos cuenta todos, porque nos dicen, mira, fulano tiene COVID, mi hermano tiene COVID. Exacto, todos tenemos amigos, alguien que no sabe contagiarse cerca, ¿no? O sea, ahí notás que empiezan a subir los casos. Claro, el termómetro que tenemos es ese, más todo lo que nos tiene. Ahí decís, bueno, bajaron. No sé, ya sabemos, no hace falta que... Exacto. Uno empieza a ver en su grupo de amigos, la gente que conoce gente que empieza a infectarse, cosa que no veíamos hace 2 meses, ¿sí? Pero bueno. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Está con todos usted, doctor. Yo estoy aislado ahora.
Ah, ¿está aislado? Sí. Lo notaba toser. Sí, Bueno, sí. que se recupere pronto, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Que ande muy bien, hasta luego. Igualmente, doctor. Bueno.